Mi audiencia es inteligente, así que dejo este acertijo a ver si logras resolverlo antes que empiece a contar esta historia. Un asesino en serie mató de manera horrorosa a 7 personas, una niña, 4 mujeres y 2 hombres. Pero lo hizo sin conocer a sus víctimas. Lo hizo sin haberlas visto a la cara una sola vez. Y no creas que fue accidental. Se trata de asesinatos a sangre fría. Se llevaron a cabo de manera premeditada. Gracias a él, tú, ahí donde estés, seguramente has padecido más de una frustración en la vida, y no solo tú, sino muchas personas que conoces también. Porque este asesino serial cambió al mundo. Lo consiguió. ¿Cómo lo hizo? Illinois, Estados Unidos, 29 de septiembre del año 1982. Mary Kellerman, una chiquilla de 12 años, acude a su papá porque le duele la garganta y tiene la nariz tapada. El señor Kellerman hace lo que muchos padres: coge las píldoras que sirven para todo. Tylenol. El tipo es prudente. Le da solo una cápsula a la pequeña Mary. Una hora más tarde, este hombre acude a la habitación de su hijita para ver cómo sigue, pero no la encuentra. El silencio es frío. El señor Kellerman la llama en voz alta. Toca la puerta del baño, pero solo silencio le es devuelto. Por eso se permite girar el picaporte y cuando lo hace, encuentra una escena pesadillesca. El cadáver de su niña en el piso. En un lugar cercano, un trabajador postal de 27 años de nombre Adam Janus fue llevado de urgencia al hospital. Su respiración era cada vez más entrecortada. El hombre se estaba asfixiando y no podía más de la desesperación porque sabía que se iba a morir. Así se lo hizo saber a los paramédicos. La profecía autocumplida eclipsó. Una presión alarmantemente baja y su inhabilidad para seguir respirando provocó su muerte por asfixia y otros síntomas mucho antes de arribar al hospital. Te tengo que pedir que te pongas en los zapatos de la familia Janus para que experimentes algo inimaginable. Porque ni bien Teresa Janus, esposa del joven difunto, y Stanley Janus, hermano del occiso, enterraron a Adam, sufrieron un comprensible dolor de cabeza. Así que de vuelta en casa de la viuda, Teresa decidió tomarse un par de cápsulas Tylenol y darle otro par a su cuñado, Stanley. Pocos minutos después, ambos tenían mucho, pero mucho más de qué preocuparse que un simple dolor de cabeza. Insisto, trata de ponerte en los zapatos de alguien en la familia Janus. Imagina que tras llegar del funeral de un familiar tuyo, te llaman por teléfono para decirte que otros 2, a quienes viste hacía solo una hora, acaban de morir. Stanley y Teresa Janus no llegaron vivos al hospital el mismo día que enterraron a Adam. Esto indudablemente alertó a la policía, pero nada pudieron hacer para evitar que otras 3 personas, Mary Rayner, Mary McFarland
y Paula Prince murieran en condiciones exactamente iguales que Mary, Adam, Teresa y Stanley. Todo esto se producía a muy pocas horas entre incidente e incidente. Los detectives hacían su trabajo, pero algunos periodistas son tan buenos o incluso mejores. Rastrearon los incidentes a las pastillas Tylenol. Y cuando en la televisión reportaron que una niña y 6 adultos murieron de manera atroz porque consumieron cápsulas con cianuro que vinieron en un frasco de Tylenol, se desató histeria masiva en toda Estados Unidos. El Departamento de Salud del gobierno de Ronald Reagan impuso un ban de emergencia a todo producto de la marca Tylenol. Y no solo en Illinois, sino toda Estados Unidos. De la noche a la mañana, un fármaco que había ayudado a millones de personas vio su reputación absolutamente arruinada. El escándalo se estaba globalizando. La prensa y la policía no tardaron en descubrir la verdad. Las muertes no eran accidentales. Ninguna farmacéutica, todas y cada una de ellas repletas de policías agresivos buscando un culpable, había cometido un error no digamos colosal, sino absolutamente surrealista. Imposible que en lugar de paracetamol, un laboratorio se haya equivocado y metido nada menos que cianuro. Esto había sido hecho de manera premeditada. Lo que parecía un accidente monstruoso se reveló más bien como una canallada monstruosa. Un asesino en serie con un método tan brillante como inusual había aparecido. Él fue la primera persona a la que se le ocurrió hacer semejante cosa. Este sujeto se metió en una farmacia, abrió algunos frascos e intercambió un puñado de cápsulas reales por cápsulas suyas llenas de cianuro. Este tipo pasó a ser la razón, no solo en Estados Unidos, sino el resto del mundo, por la cual los frascos con medicamentos, independientemente de si es Tylenol o no, por ley, no solo sean difíciles de abrir, sino que además deban tener una tapa de seguridad. Este asesino fue además el responsable del lanzamiento de una campaña multimillonaria de talla global que se dedicó a enseñarle a las 2 generaciones siguientes, millennials y centennials, que bajo ningún motivo, razón ni circunstancia consumas las cápsulas de un frasco nuevo que te haya venido con una de estas tapas rotas. Indirectamente, él es el motivo por el que tú te asustarías si compras un frasco en una farmacia y te encuentras esta tapa rota. Porque seguramente tus padres te inculcaron lo mismo. En algunos casos, juzgaron necesario asustarte casi a muerte. Y todo gracias a una muy mala persona. La policía de Chicago hizo una cacería humana como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Todas las farmacias, no solo en esa enorme ciudad, sino en todo el estado de Illinois, fueron clausuradas temporalmente. Naturalmente el gobierno temía, en el peor de los casos, una masacre de cientos de personas muriendo por ingerir cianuro. Cientos de millones de dólares en mercancía que no tenían ningún problema fueron no solo analizadas, sino posteriormente echadas forzosamente a la basura. No podían correr el riesgo. Ahora bien, aquí viene la peor parte. Ten en cuenta que estamos hablando del año 1982. Ya había cámaras de seguridad, pero eran toda una novedad.
y las imágenes se veían así. Para más INRI, la farmacia solo tenía una, la que estaba apostada justo frente a la caja registradora. El monstruo de las pastillas de Tylenol tomó tan desprevenida a la sociedad que a nadie se le había ocurrido aún, por más sorprendente que parezca, colocar cámaras en cada uno de los pasillos de la farmacia como es normal hoy. La policía investigó a cientos de personas en la forma de simples clientes, pero el asesino no compró ningún producto. Simplemente entró, hizo lo suyo y se fue. No quedó registrado en cámara, como sí quedó la pobre Paula Prince, una de las víctimas a quien vemos a punto de comprar uno de los frascos de Tylenol que le produjo tanto sufrimiento, seguido de una muerte lenta y espantosa por asfixia. Hubo varios sospechosos. El principal fue James W. Lewis, un estafador de poca monta. Cuando los medios no hablaban de otra cosa que los asesinatos del Tylenol, este sujeto envió 2 cartas. Una a la Casa Blanca exigiéndole a Ronald Reagan que echara para atrás una nueva ley de impuestos, y otra al laboratorio principal en Estados Unidos de Johnson & Johnson, amenazando con más muertes. Sin embargo, pronto los detectives y psicólogos de la policía de Chicago determinaron que Lewis solo era un idiota intentando llamar la atención. El equivalente al típico pelmazo que hace algo tonto hambreado por 15 minutos de fama. Curiosamente, en 1995, este señor fue condenado a 20 años de prisión relacionado a una estafa con tarjetas de crédito. El asesino de las pastillas Tylenol jamás fue encontrado, y por la manera en que cambió el mundo tras su crimen, se le hizo imposible repetir la canallada. Obviamente era un tipo inteligente y, viendo el revuelo originado tras su primera aventura homicida, estaba resuelto a retirarse invicto. Si bien hubo asesinos seriales que mataron a muchas más personas, lo cierto es que ninguno causó tanto revuelo como él. El tipo cambió el mundo. Él es la razón por la que en casa conservas pastillas en frascos difíciles de abrir que de todos modos tuvieron una etiqueta de seguridad que, quizá, te hizo requerir la ayuda de un cuchillo para quitar de en medio. Hay personas que cambian al mundo. Te presento a un sujeto que hizo lo mismo en servicio al mal. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.